Café Jurídico, episodio 147. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo un día más. Hoy jueves 14 de octubre, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¿Comenzamos? Muy buenas tardes, María Ángeles. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Juanma. Mediados de octubre, así que toca programa de novedades legislativas. En las últimas semanas hemos tenido bastante actividad. Por un lado, se han publicado en el Boletín Oficial del Estado varias circulares, órdenes y resoluciones de distintos ámbitos, como por ejemplo en relación a la Asamblea Ciudadana para el Clima, órdenes en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relativo a los sistemas de gestión e información a proporcionar por las entidades del sector público, resolución sobre la transmisión de información registral de carácter censal entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, así como otras a nivel internacional. Se han planteado recursos de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto Ley 9/2021 para garantizar derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales, así como sobre la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, y también diversos decretos ley para adoptar medidas urgentes a consecuencia, por ejemplo, del COVID-19 o, como para el caso de La Palma, que se adoptan medidas para apoyar la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla. Desde aquí brindamos también todo nuestro apoyo a los vecinos que se han visto afectados por este desastre natural. Claro que sí, yo también me sumo a ese mensaje de apoyo y desde aquí mandar mucho ánimo y fuerza a todos los afectados. Y dicho esto, María Ángeles, si te parece, entramos a comentar aquellas novedades que pueden resultar más interesantes para el programa de hoy. Perfecto, Juanma, comenzamos cuando quieras. Pues da un momento antes de empezar para hablar de cursosjurídicos.es. Ya sabéis, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, comenzamos, María Ángeles. Real Decreto Ley 18/2021 de 28 de septiembre de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. Siendo que aún persisten los efectos negativos que la situación de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ha dejado sobre las empresas y el empleo, es por lo que se aprueba este Real Decreto, a fin de establecer beneficios en la cotización de las empresas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo vinculado a la situación pandémica, incorporando con él mismo la atribución de diferentes beneficios a aquellas empresas que realicen acciones formativas en favor de las personas incluidas en el expediente de regulación temporal de empleo, con la finalidad de mejorar las competencias profesionales y la empleabilidad de dichas personas. Reseñar que este Real Decreto Ley incluye 12 artículos, 13 disposiciones adicionales, una disposición transitoria única y 5 disposiciones finales. ¿Nos hace un pequeño resumen de todo esto? Claro, Juanma. En el título primero, que incluye los 7 primeros artículos, así como disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, en ellos se recoge el acuerdo social en defensa del empleo. El artículo 1 establece la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas relacionadas con la situación pandémica hasta el 28 de febrero de 2022, siempre y cuando se solicite la misma a la autoridad laboral y se presente la documentación complementaria prevista. La nueva norma vigente hasta el 28 de febrero de 2022 establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de octubre. El Gobierno también ha aprobado los ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias. Como así ya he indicado al principio, las empresas que cuenten con acciones formativas podrán acceder a mayores exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Las acciones formativas se podrán desarrollar a través de cualquiera de los tipos de formación previstos en la Ley 30/2015
de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a atender las necesidades reales de formación de las empresas y los trabajadores, así como aquellas que permitan recalificar a estos últimos, aunque no tengan relación directa con la actividad desarrollada en la empresa. Hay que destacar que la impartición de estas acciones formativas a personas incluidas en ERTE llevará aparejada un incremento de los créditos de los que disponen las empresas para la financiación de la referida formación. Por otro lado, el artículo 4 concreta los beneficios en la cotización a la Seguridad Social que resultarán aplicables, que van desde una exención del 100% en los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento en la actividad, a cuantías que varían en función del número de trabajadores de la empresa y, de manera novedosa, el 80% si la empresa desarrolla acciones formativas en favor de los trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo por limitaciones a la actividad normalizada. No obstante, si la empresa no desarrolla acciones formativas, el porcentaje de exoneración será del 40%. María Ángeles, también se establecen medidas para beneficiar a los trabajadores autónomos, ¿no? Sí, se incluye exención de las cuotas de la Seguridad Social para aquellos trabajadores por cuenta propia que hayan percibido alguna modalidad de prestación por cese de la actividad al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2021 de 27 de mayo sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. Estas ayudas serán en octubre del 90%, en noviembre del 75%, en diciembre del 50% y en enero de 2022 del 25%. Para que sean aplicables estos beneficios deberán de mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 31 de enero de 2022. Además, se mantienen hasta el 28 de febrero las prestaciones extraordinarias vigentes por cese de actividad dirigidas a quienes tengan una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia. Se mantiene la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, que, reuniendo el requisito de carencia para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad, cumplan con la exigencia de que su facturación del tercer y cuarto trimestre del 2021 caiga el 50% frente al tercer y cuarto trimestre del 2019 y que no hayan obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos rendimientos netos superiores a 8.070 euros computables fiscalmente. Quienes no cumplan con los requisitos para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad podrán solicitar una prestación extraordinaria siempre que reúnan los requisitos de no tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del salario mínimo interprofesional en dicho periodo y acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables fiscalmente de la actividad inferior a un 75% a los habidos en el cuarto trimestre de 2019. Asimismo, el artículo 12 recoge la prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada, siempre y cuando no hayan obtenido durante el tercer y cuarto trimestre del 2021 unos ingresos netos computables fiscalmente que superen los 6.725 euros. ¿Puedes decirme si se recogen también medidas extraordinarias dirigidas específicamente para las empresas y personas trabajadoras que se hayan visto afectadas por la erupción del volcán en la isla de La Palma? En las disposiciones adicionales quinta y sexta se recogen estas medidas previstas para aquellas empresas que vean impedida o limitada su actividad y se les autorice con un expediente de regulación temporal de empleo. Tendrán derecho a los beneficios extraordinarios que podrán dar lugar a una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre hasta el 28 de febrero de 2022 y una exoneración de hasta el 90% por limitación en la actividad, así como medidas extraordinarias de seguridad social para los trabajadores autónomos afectados que se vean obligados a suspender o cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja, causando derecho a percibir la prestación por cese de actividad sin que se computen a efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos los 5 primeros meses de percepción de la prestación. Asimismo, se crea una comisión mixta integrada por representantes de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades locales afectadas, para impulsar y coordinar las actuaciones para la reconstrucción y recuperación de la isla de La Palma. ¿Algo más que quieras comentarnos al respecto? Se prorrogan, junto con todo lo anterior, el Plan Me Cuida hasta el día 28 de febrero de 2022 y las medidas de apoyo y de protección por desempleo de artistas y otros profesionales que desarrollan toda su actividad en las artes escénicas y espectáculos públicos,
previstas en el Real Decreto Ley 32/2020 de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. Y ello con el fin de ampliar la duración de la prestación por desempleo de artistas en espectáculos públicos, personal técnico y auxiliar del sector de la cultura y profesionales taurinos, y reconocer un acceso extraordinario a dicha prestación para los dos primeros colectivos. Y que en la disposición final segunda se modifica el Real Decreto Ley 20/2020 de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, concretamente el apartado 2 del artículo 7. ¿Cuándo entra en vigor? El mismo día de su publicación en el BOE, 29 de septiembre de 2021. Real Decreto Ley 19/2021 de 5 de octubre de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con objeto de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación de edificios necesarios para alcanzar los retos marcados en materia de energía y clima, y como parte del desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, se aprueba este Real Decreto Ley para impulsar las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en ámbitos urbanos como rurales, con el marco estratégico de la Agenda Urbana Española y asegurando la máxima ambición en el ámbito de la energía y la sostenibilidad, al tiempo que se favorecen actuaciones integrales que contribuyan a mejorar la calidad, el estado de conservación, la accesibilidad y la digitalización de los edificios, fomentando también la construcción de vivienda en alquiler social con estándares de la máxima calidad y eficiencia, introduciendo diversas medidas en el ámbito de la fiscalidad, mejoras en el régimen de comunidades de propietarios y en el ámbito de la financiación de actuaciones de rehabilitación. Pues indícanos brevemente en qué consisten estas medidas que nos han mencionado y que se recogen para impulsar la actividad de rehabilitación edificadora residencial. Sí, claro. En primer lugar, se modifica la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, para introducir en el artículo 1 3 nuevas deducciones temporales en la cuota íntegra estatal del impuesto aplicable sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de eficiencia energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda con arreglo a la legislación sobre arrendamientos urbanos, de modo que su destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario y en los edificios residenciales acreditadas a través de certificado de eficiencia energética. La primera deducción por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda permite una deducción de hasta un 20% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley y hasta el 31 de diciembre de 2022, con una base máxima de deducción de 5.000 euros anuales, siempre que las obras realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración, acreditable a través de la reducción de los indicadores de demanda de calefacción y refrigeración del certificado de eficiencia energética de la vivienda. La segunda, por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda, permite una deducción de hasta un 40% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el mismo plazo temporal que la deducción anterior, hasta un máximo de 7.500 euros anuales, siempre que las obras realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través de la reducción del referido indicador de consumo de energía primaria no renovable del certificado de eficiencia energética de la vivienda, o mejoren la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética A o B en la misma escala de calificación. Una tercera deducción por obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética en edificios de uso predominantemente residencial, que será aplicable sobre las cantidades satisfechas por el titular de la vivienda por las obras realizadas desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley hasta el 31 de diciembre de 2023, en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energética del conjunto del edificio en el que se ubica, siempre que se acredite a través del certificado de eficiencia energética una reducción del consumo de energía primaria no renovable referida a la certificación energética de un 30% como mínimo, o bien la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética A o B en la misma escala de calificación,
En esta tercera deducción, el contribuyente titular de la vivienda podrá deducirse hasta un 60% de las cantidades satisfechas hasta un máximo de 15.000 euros. No darán derecho a practicar las deducciones previstas cuando la obra se realice en las partes de la vivienda afectas a una actividad económica, plazas de garaje, trasteros, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos. El artículo 1 establece que no se integrarán en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas las ayudas concedidas en virtud de los distintos programas establecidos en el Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Qué más nos cuenta, María Ángeles? Se incluyen en el mismo título primero, a través del artículo 2, determinadas modificaciones en el régimen de las comunidades de propietarios establecida en la Ley 49/1960 de 21 de julio sobre propiedad horizontal, aplicable a las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común, estableciendo un régimen de mayoría simple para la realización de tales obras, así como para la solicitud de ayudas y financiación para su desarrollo. Asimismo, se establece que el coste de tales obras o actuaciones o el pago de las cuantías necesarias para cubrir los préstamos o financiación que hayan sido concedidas para tal fin tendrá la consideración de gastos generales a los efectos de aplicación de las reglas de preferencia establecidas en la letra E del artículo 9.1 de la propia Ley 49/1960. El artículo 3 modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, con el fin de reforzar las facultades de las comunidades de propietarios con plena capacidad jurídica para las operaciones crediticias, tanto las relacionadas con el cumplimiento del deber de conservación como la rehabilitación y mejora de los edificios. Con objeto de impulsar las obras de rehabilitación, en el artículo 4 se crea una línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de los edificios de vivienda. A través de esta nueva línea de avales se ofrecerá cobertura para que las entidades de crédito puedan ofrecer financiación en forma de préstamo con un plazo de devolución de hasta 15 años, en virtud de convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Instituto de Crédito Oficial. Asimismo, la disposición adicional única establece el límite máximo de la línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética, aprobada en el artículo 4 de este Real Decreto Ley. ¿Cuándo entra en vigor este Real Decreto Ley? El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 6 de octubre de 2021. Real Decreto 818/2021 de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. El presente Real Decreto regula de modo integral y sistematizado los programas comunes de activación para el empleo, estableciendo los contenidos esenciales que deben formar parte de los mismos. Este Real Decreto limita su regulación a los programas comunes del conjunto del Sistema Nacional de Empleo, así como establecer las cuantías de referencia de las subvenciones dirigidas a financiar los programas que utilicen esta forma de gestión, su evaluación y seguimiento, así como incorporar un marco dirigido a favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esta norma compila, integra y actualiza la normativa hasta ahora dispersa sobre programas comunes de políticas activas de empleo, configura los contenidos esenciales de los programas comunes reproduciendo en el nivel aplicativo los presupuestos que deben inspirar las políticas activas de empleo de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Empleo, en la Estrategia Española de Activación para el Empleo y en los planes anuales de políticas de empleo, y la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 36.1 del texto refundido de la Ley de Empleo, que dispone que las políticas activas de empleo deberán desarrollarse en todo el Estado teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los contenidos comunes establecidos en la normativa estatal de aplicación. ¿Cómo se estructura este Real Decreto? Se estructura en 5 capítulos, 15 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 10 disposiciones finales. El capítulo 1 contiene las disposiciones generales, entre las que se aborda la regulación de las personas destinatarias de los programas comunes de políticas activas de empleo,
que serán con carácter general las personas registradas como demandantes de empleo y de servicios en los servicios públicos de empleo, especialmente las que se encuentran en situación de desempleo, pero sin olvidar el carácter prioritario de los colectivos más vulnerables y la atención a prestar a las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo en el marco de la coordinación de las políticas activas de empleo y la protección económica frente al desempleo. El capítulo 2 aborda la regulación de la financiación de los programas comunes de políticas activas de empleo, que refleja la flexibilidad que se otorga a los servicios públicos de empleo competentes para adoptar las formas de gestión y financiación de los programas que mejor se adecúen a sus objetivos, así como para el margen que tienen para establecer las cuantías destinadas a financiar los distintos programas cuando opten por esta forma de gestión. El capítulo 3 trata sobre la gestión y coordinación, sin olvidar los principios de organización y funcionamiento que rige el Sistema Nacional de Empleo. Este capítulo regula las distintas formas que tienen las administraciones públicas competentes para gestionar y financiar los programas comunes de políticas activas de empleo. Especial atención se presta a la coordinación y cooperación entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Empleo. El capítulo 4 contiene las previsiones necesarias para asegurar, por un lado, la evaluación, seguimiento y gestión de la calidad de los programas y, por otro, la información a aportar por las comunidades autónomas al Servicio Público de Empleo Estatal, imprescindible no solo para garantizar el desarrollo eficaz de la función anterior, sino también la transparencia de las distintas medidas de políticas activas de empleo, implementadas en el conjunto del Sistema Nacional de Empleo. El capítulo 5 regula los distintos programas comunes y se estructura en 6 secciones que se corresponden con los 6 ejes en que se ordenan las políticas de activación para el empleo, de conformidad a lo establecido en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley del Empleo. De este modo, la adscripción de los programas se realiza sobre la base de una tipología coherente con el marco legal de referencia que se utiliza no solo en la estrategia de activación para el empleo, sino también en los planes anuales. Coincide también esta estructuración en 6 ejes con el sistema utilizado para la regulación de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo en el Real Decreto 7/2015 de 16 de enero, por el que se aprueba la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo. ¿Puedes concretarnos muy brevemente cuáles son esos 6 ejes de los programas comunes en las políticas activas de empleo? El eje 1, o orientación, contiene el programa de orientación profesional para el empleo y el autoempleo, el de colaboración para las actividades de prospección empresarial e intermediación laboral y el de proyectos integrales de empleo. Eje 2, programas públicos mixtos de empleo-formación y específicamente los programas experienciales de empleo-formación. Será objeto de estos programas la cualificación de las personas participantes en los mismos mediante iniciativas públicas mixtas de empleo-formación que respondan a las necesidades del mercado, preferentemente en ocupaciones relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, la rehabilitación de entornos urbanos o naturales, la eficiencia energética en las energías renovables, así como cualquier otra actividad de utilidad pública o de interés general y social que permita compatibilizar el aprendizaje formal y la práctica profesional en el puesto de trabajo. Lo establecido en esta sección se complementa con los programas de formación profesional para el empleo regulados en el Real Decreto 694/2017 de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por el que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. El eje 3, o oportunidades de empleo, es un programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social que persigue tanto la inserción como la inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario y protegido respectivamente el programa de integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social y el dirigido a apoyar la movilidad geográfica. El eje 4, igualdad en el empleo, prevé 3 programas. El programa para la igualdad entre hombres y mujeres, el de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género y el dirigido a evitar la discriminación por razón de edad. El eje 5, emprendimiento, fomento del empleo autónomo, el de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales y el programa para el fomento territorial del empleo. Y el eje 6, programa común de mejora en el marco institucional de orientación, emprendimiento e innovación para el empleo,
que cada servicio público de empleo podrá desarrollar en sus respectivos ámbitos de actuación. ¿Algo más que quieras comentarnos? Que se modifica el artículo 11 del Real Decreto 2273/1985, por el que se aprueba el reglamento de los centros especiales de empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982 de integración social del minusválido, los artículos 3.1, 4.2 y 7.1 del Real Decreto 469/2006, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo. Artículos 3.1, 4.1, 4.2, primer párrafo, 5.2, 7.2, 8.2, 8.4 y la disposición adicional primera del Real Decreto 870/2007, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Artículo 28.1, cuarto párrafo, y el 2 del Real Decreto 694/2017, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, por el que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, y deroga el capítulo 7 del Real Decreto 2273/1985, por el que se aprueba el reglamento de los centros especiales de empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982 de integración social de los minusválidos, artículos 12 y 13 del Real Decreto 290/2004, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad, Real Decreto 1455/1982, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo, y Real Decreto 282/1999, por el que se establece el programa de talleres de empleo, entre otros. ¿Cuándo entra en vigor? Al día siguiente de su publicación en el BOE, esto es 30 de septiembre de 2021. Se ha aprobado también el Real Decreto Ley 20/2021 de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. Con ello se quiere implementar un conjunto de medidas de acción rápida para paliar los daños cuya reparación exija una mayor urgencia, y también articular una serie de medidas de futuro para cuando el volcán cese su actividad y recuperar la situación previa a la erupción, dando impulso a la reconstrucción económica, social, laboral y medioambiental de la isla. En líneas generales, ¿qué tipo de medidas de apoyo se recogen en este Real Decreto Ley? Se establecen ayudas para daños personales, viviendas y establecimientos industriales, mercantiles o de servicios, y para supuestos de destrucción o daños estructurales. A las corporaciones locales por gastos ocasionados para hacer frente a la emergencia, y ayudas a personas físicas o jurídicas por prestaciones personales y de bienes. Estas ayudas y subvenciones se concederán de forma directa a los beneficiarios de conformidad a lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y conforme a los requisitos y procedimientos que se determinan en este Real Decreto Ley. Plan extraordinario de formación y empleo, moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cuotas de la Seguridad Social devengadas entre octubre y enero o aplazamiento del ingreso con un interés reducido del 0,5%, así como el rescate anticipado de planes y fondos de pensiones. En aras de proteger a los consumidores, se suspenden los plazos para ejercer el derecho de desistimiento de adquisiciones de bienes y servicios y se prevé la exoneración del cumplimiento de contratos de compraventa o prestaciones de servicios y suministros. Se suspenden las obligaciones de pago de interés y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria, independientemente de si está o no al corriente de pago. En materia tributaria, en relación al impuesto de bienes inmuebles del 2021, quedan exentos el impuesto de las viviendas y establecimientos dañados, y se reducen las cuotas del impuesto de actividades económicas. Se aplaza el ingreso de la deuda tributaria correspondiente a aquellas declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día siguiente de la entrada en vigor de esta norma hasta el 31 de enero de 2022. Se contempla la exención del pago de tasa de acreditación catastral, la bonificación extraordinaria en el sistema de incentivos regionales para potenciar las inversiones empresariales en la isla y deducciones por declaración de zona de interés para mecenazgo, concesión de subvenciones a los ayuntamientos y al Cabildo Insular para ejecutar proyectos de restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o insular,
incluyendo la red viaria y asegurar el suministro de agua para el abastecimiento y regadíos. Se incluye también como prestación para los contratos de navegación las escalas necesarias para conectar La Palma con la península y el resto de las islas del archipiélago canario. Suspensión de forma temporal de contratos de suministros de electricidad, el pago de las facturas durante medio año y cambiar las potencias contratadas para las empresas y autónomos. Se permitirá la resolución de contratos de instalaciones que hayan sido destruidas. Para el sector agrario se habilitan medidas para paliar daños ocasionados por la colada y cenizas en las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como ayudas para el sector pesquero afectado por la actividad volcánica, y beneficios fiscales mediante la reducción de los índices de rendimiento neto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y subvenciones para obtención de avales. Ayudas de recuperación en materia de biodiversidad y espacios naturales protegidos para recuperar el entorno socioeconómico y ambiental en la Reserva de la Biosfera de La Palma y el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Caldera de Taburiente. También ayudas para la reparación en el patrimonio natural, así como para investigar el volcán y sus erupciones. Se han creado otras medidas complementarias de apoyo a los afectados. ¿Puedes indicarnos cuáles son? Se crean como medidas complementarias sistemas reforzados de asistencia jurídica, notarial, judicial y de consulta en el registro de la propiedad para ayudar a quienes hayan perdido sus casas, para que los afectados puedan examinar el estado de sus propiedades, habilitando un sistema diario de cita previa presencial o telemática. Se incluye subvenciones para financiar prestaciones básicas de servicios sociales y se contempla también una subvención extraordinaria para la atención de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres y de delitos de odio, afectadas por la catástrofe. ¿Puedes indicarnos la vigencia de esta norma? Pues desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 6 de octubre de 2021. Pues María Ángeles, no tenemos tiempo para mucho más ya. En ese caso, Juanma, me despido de todos por hoy y nos vemos próximamente a finales de mes. Claro que sí, pero antes de irnos, recordad que desde nuestra página web, cafejurídico.es, es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o suscribirte a nuestro boletín mensual gratuito para recibir una lista completa con todas las novedades que se han producido en el mes, tanto a nivel nacional como europeo. Recuerda que también puedes seguirnos, escribirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Cada día es más fácil escucharnos. Sea desde donde sea que lo haces, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.